en cooperativa. Una vez más, Belinda y su pololo Maxi tienen la misión de sacar a pasear al abuelo, asunto que Belinda se toma con la responsabilidad propia de una nieta. Mi tata me dijo que hoy día quiere ir a visitar el cementerio. ¿El cementerio? ¿Pero no se le podría haber ocurrido un lugar más entretenido a ese caballero? Belinda ni se lo imagina. El cementerio general es enorme. En sus 86 hectáreas caben 117 canchas de fútbol. En este terreno están enterrados más de 2 millones de muertos, casi la mitad de los habitantes de Santiago. Y ya cerca del cementerio, Belinda, horrorizada, exclama: Oye, qué heavy, está lleno de hospitales aquí cerca. Qué pena, onda los enfermos directos del hospital al cementerio. tétrico, pero también práctico. El barrio fue especialmente diseñado para albergar la enfermedad y la muerte en un solo lugar. En 1870 se hizo la calle por donde van nuestros amigos. Es la Avenida La Paz, especialmente trazada para que los cortejos fúnebres llegaran directamente a su destino. ¿Te acuerdas? Justo antes de entrar al cementerio, Esta serie se llamaba Mira tú. Mira tú. Blanca Levín, Néstor Cantillana, La locución en off de Pedro Peirano. tal cual. Y era una producción que salió en la primera temporada en el año 2002 por Televisión Nacional y que ahora sirve como base para este libro que comentábamos al inicio del programa, que se llama Mira tú, y que es descrito como una guía para perderse en Chile. Su autor es Juan Pablo Barros, periodista, investigador, y está aquí en el otro cuento en cooperativa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, muchas gracias. Más cerca del micrófono, Juan Pablo, Muchas para que te gracias. oigan en Bisbiri, en Porvenir, en todas partes. En todos lados. Oye, a ver, primero, algunas cosas. La biografía de Juan Pablo es casi tan apasionante como el libro que escribió. ¿Es verdad que tú inventaste la palabra piñericosa? Dicen. No. ¿Cómo dicen? De hecho, no yo sabe. sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí. Como que estaba renuente a asumirlo. O sea, no. viste, he aquí el autor de las piñericosas. Extraordinario. No, Pero, el autor de las piñericosas es No, Piñera. claro, el autor del Él, concepto. Claro, no solamente le pusimos nombre a lo que él hacía Y- habitualmente. Y otra cosa extraordinaria es que Juan Pablo Barros trabajaba con los mismos de Aplaplac, con Álvaro Díaz y Pedro Peirano, que después iban a hacer 31 minutos en un programa del canal Rock and Pop que se llamaba El Factor Humano. Y dice aquí tu biografía que grabaste un episodio memorable de ese programa, que es que le soplan a Joaquín Lavín un discurso. Exactamente. Si no me equivoco era Pablo Longueira, ¿o no? Eran varios. ¿Eran varios? Eran varios. Era como que le soplaban en masa, le soplaba Melero, no me acuerdo, Coloma, era como toda la directiva. Los coroneles de la UDI le soplaban. Porque ese programa se grababa con unas cámaras chiquititas que pasaban como medias piolas, eran como obvias, estaban a la vista, pero como la gente se olvidaba. Ese fue en una época en que eso no ocurría, digamos. Sí, en esa época la gente era un poco más ingenua con el tema de la imagen y de la cámara. Ahora está todo el mundo súper interiorizado con, no sé, pues todos los celulares tienen cámara y sería muy difícil hacer un programa como ese de nuevo. Porque la gente ya no es tan naif con su comportamiento Sí. ante la cámara. Era un Es gran verdad. programa El Factor Sí, Humano. sí. Pero bueno, son antecedentes de la autoría de Juan Pablo Barros de este programa, este libro que se llama Mira tú. Juan Pablo, ¿cuál fue tu participación en la serie que decíamos sirve de base para esta guía que tiene más de 400 páginas? Es como un libro gordo, ¿no? Sí, mi participación fue hacer la investigación de toda la serie. Fueron 12 capítulos en total. O sea, tú eres el que tenía a cargo averiguar esto, los 2 Todo. millones de muertos en el cementerio. Claro, y era en el fondo básicamente buscar los datos más asombrosos que fuera posible para interesar a la gente y darle, no sé, contagiarle curiosidad por saber, por interiorizarse, por los lugares en los que vive, por los lugares que recorre todos los días y, no sé, decirle, mira tú. ¿Sí? Y la serie salió del aire hace rato. ¿Cómo surge el libro? ¿Cuándo se te ocurre? ¿Se te ocurre como en paralelo o se te ocurre mucho después? No, hacer esta investigación, la investigación eran unos mamotretos porque en el fondo había que seleccionar los mejores datos, y esto fue dando como muy naturalmente la idea de hacer un libro que fue, claro, una idea en conjunto de Aplaplac, que era la productora, la que me pidieron que yo lo escribiera, claro, en base a las investigaciones que ya había hecho, y se fueron sumando más personas, digamos, la agencia Felicidad, que es la que hizo la que permitió que este libro sea tan lindo, porque debo decirlo sin pudor, porque no es obra, es gracia mía, este libro es muy lindo, gracias a Precioso, a- sí, O sea, un está lleno de objeto. ilustraciones, de datos. Diseño de la Piedad de Rivadeneira, que ella es la Sí, claro, y de esa agencia, ¿no? esa gente. Oye, ahora, es como, bueno, como buena parte de la historia de Chile y de América Latina probablemente, que está lleno de cosas que parecen ficción realmente. Sí,
Porque, por ejemplo, en las reseñas aparece la pregunta, ¿cuál fue el primer político en Chile que abrazó a un peatón anónimo en busca de apoyo? Fue- Primero, ¿quién fue? Y segundo, ¿cómo podemos estar seguros? Exacto, ¿cómo podemos saberlo? Mira, es que uno tiene que hacer un poco acto de fe en los documentos, en las fuentes, porque ya si uno duda de lo que escribió tal persona o si uno necesitara 3 fuentes como en el periodismo, lógico. en la historia, sería imposible escribirla, ¿cachai? A nivel de anécdotas, de detalles. Pero sabemos que fue, según la fuente, fue José de San Martín que abrazó a un peatón anónimo cuando estaba especialmente desesperado después de perder en el desastre de Cancha Rayada. Ujú. Y vuelve a Santiago o sea, se está desmoronando la independencia y lo único que se le ocurre es abrazar a una persona que delante de mucha gente, a un peatón que iba pasando y concitar apoyo ciudadano a la independencia. Bueno, él antes de ese momento de debilidad, para que vean que no era tan habitual esto. Por ejemplo, él iba pasando en su caballo una vez y un realista no se sacó el sombrero y hizo que lo arrastraran por las calles por hacer eso. Entonces, era un gesto- es la misma persona, ¿cachai? Claro. O sea, era un Sí. gesto elocuente. Es loco, sí. Sí, no, y claro, no era habitual que quien detentara el poder abrazara, digamos, a un Más bien todo lo contrario. a un peatón. Claro. Claro. José de San Martín, ¿sabrán los que abrazan tanto durante la época electoral que fue José de San Martín el primero, el pionero? Lo dudo. Lo dudo, hay que leer, mira tú. Oye, y cuando nosotros veíamos el libro y preparábamos como la entrevista para aprovechar la mayor cantidad de los datos, ¿lo dividiste tú de alguna manera? ¿Cómo fuiste procesando los datos? Porque nosotros decíamos partir por lo más freak, tal vez. Por lo que resulte como más extraño, más raro, más... Todo es un poco raro. Esto ya es un poco el gusto personal de cada uno que encuentra freak o raro. no. Porque, por ejemplo, lo que acabamos de hablar de San Martín es freak. Claro, es freak. Pero claro, se buscaba el asombro, se buscaba contagiar curiosidad y en parte de eso es mostrar las cosas freak y como datos como ese surgen montones. No sé, pues, investigando en la iglesia de San Francisco descubrimos a través del el padre Alonso Valle que en la colonia ¿Mm? tenían una virgen robótica que se movía sola, que No. No. No puede ser. o sea, ese No es puede el ser. relato, que se como un autómata, se arrodillaba y lloraba y abrazaba una cruz. ¿Y se movía cómo? ¿La movía alguien con un mecanismo, con un mecanismo lo de- que a esta altura ya no se sabe cómo era el mecanismo, No, claro. ¿cachai? Pero el relato es ese, y es un relato contemporáneo. Dice, en estos momentos está pasando esto, tenemos este chiche en la iglesia de San Francisco, así que vayan a Santiago a conocerlo. Qué excelente. No sé, pero hay todo tipo de datos, o sea, datos duros, por ejemplo, de la ciencia también que pueden ser freak para el que no lo sabe. A Por ver. ejemplo, A ver. saber que la araucaria es más antigua que las flores, que el pasto, que la cordillera, ¿cachai? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Que la araucaria existe antes que existan las flores. Qué buena. Qué güey. O sea, es muy antigua. Es muy La, antigua. la semilla de la araucaria es como... Es más antigua que... Qué buena. Que todo lo demás. que Oye, todo lo que demás. hay una nota en cooperativa.cl de este libro que además pone un montón de preguntas en el tapete. Supongo que será parte de los freaks, pero ¿por qué se enojó la gran Sara Bernard en Iquique? Encontró muy penca ¿Qué? el teatro, o sea, Ah, no- o sea, no le la recepción de la aristocracia local, no le pareció... No estaba a la altura de no- ella. No estaba a la altura de ella y como que le pareció que era, no sé, una frivolidad que no estaba... No había amor por el teatro ahí, sino como solamente una especie de... No le pareció... Le pareció un poco ordinario todo lo que vio. Encontró chulo. todo Lo chulo. encontró chulo, digamos, y en medio de la riqueza del salitre, claro, ella fue allá muy bien pagada, suponemos, no sabemos la certeza de cuánto le pagaron, pero ahora sí. pero era era, acorde a su fama, digamos. claro, era una persona, no sé cómo ahora traer a una estrella de Hollywood en su top, llevarla a ella y Quique era eso. Claro, y que no la atendieran a la altura, sin duda que genera enojo, ¿no? Imagínate Cuando- Julia cuando- Roberts. Claro, que alguien en el camarín no tenga el agua mineral Ah, que pidió. Claro. Cuando escuchábamos recién el recuerdo de la serie de la televisión, era el capítulo del Cementerio General. Claro. Y el Cementerio General entra en esta categoría de cosas como que uno tiene al lado y no sabe que existen o no saben que son lo que son. Y el Cementerio General tiene un montón de historias. De hecho, una de las preguntas es cuántas tumbas o cuántos cadáveres hay en el Cementerio General. Bueno, lo que decía un poco la... 2 millones, 2 ¿no? millones
que esto, claro, hace un tiempo de la investigación, así que Claro. todos Debe haber aumentado. todos los días va subiendo esa cifra. Eso, claro, Claro. 2 Y- millones y subiendo. Sí, todos 2 millones y subiendo. Pero igual es N, ¿eh? Es montones. Sí. Y yo no sabía, por ejemplo, que ese barrio se había construido con los hospitales al lado del cementerio. No sabía que Es estaba que hecho así. El cementerio fue puesto ahí cuando eso era un campo, precisamente para alejar a los muertos de la ciudad, porque los muertos se tiraban como en especies de vertederos Claro. o se enterraban dentro de la iglesia. Sí, Y la dependía iglesia- de la clase social. Algunos los tiraban en un lado y Claro, otros. e incluso si tú tenías más plata todavía te enterraban más cerca del altar y en una iglesia más importante, Ujú. y si tenías menos hasta salirte de la iglesia, y ya si tenías menos Hasta la fosa común nomás. ni siquiera fosa común, sino Ni que, como en las calles, había. en la acequia, digamos. Santa ¿cachai? Rosa era una calle donde se tiraba, ¿no? Como Sí, exactamente. Santa Rosa, que se llama la calle de las Matadas. de las matadas. ¿Y por eso? No No se sé. sabe Ah. bien. Puede haber sido un crimen pasional, puede haber sido... No sé, pero se sabe que era de las Matadas y se sabe que ahí se tiraba gente. Y el cuento del Sí, sí. financiamiento del cementerio general, yo le estaba contando antes, Iván, cómo Sí. se financió la construcción del cementerio general también es muy divertida. Sí, pues. Como a punta de helados, ¿no? helados, vendiendo helados. Antes los helados eran como una especie de monopolio. Llegaba muy poca nieve, había que mandar un burrito a buscar nieve a la cordillera, y llegaba a la calle, a una esquina de la Plaza de Armas, y ahí una parte de esos O helados. sea, el hielo lo traían de la cordillera directamente, Sí. un gran bloque que no se alcanzaba a derretir completo, Claro, básicamente. se iba derritiendo en el camino, Claro. pero llegaba Llegaba algo. y tal como ahora no sé, pues los diputados tienen, o no sé, senadores tienen derecho a ir al Estadio Nacional, o entrada, como no sé si Sí, vitalicia, como un pase, Una sí. presencial, un pase, claro. los miembros del Cabildo de ese tiempo tenían una ración de helado asegurada para ellos. Se las quitaron Ya. y se la dieron a la organización del cementerio para financiarlo. O Porque sea, ellos tenían- ellos vendían el helado y ganaban plata. Sí, ¿Para financiar la construcción del cementerio? sí, así se financió, ¿Con helado? con helado, vendiendo helado. Y el día que se inaugura el cementerio no murió nadie. No además. murió nadie. No. No, sí, es una cantidad Sí. de datos que es impresionante. Se hizo o sea, la gente fue, hizo picnic ahí, Bernardo Gil lo inauguró, pero no murió nadie. Suponemos que generando cierta desazón. Les pasó como el alcalde de Sucupira. Esto me intrigó, sí, como el alcalde de Sucupira, tal cual. Oye, ¿para qué tomaban vinagre las chilenas amantes de la ópera? Ah, para verse enfermas. ¿Cómo? Bueno, en esa época ¿Se llevaba el look? Se llevaba el look así pálido, ojeroso, asociado con digamos, las heroínas románticas de la época, como, no sé, O la dama de las camelias. como sí. la dama de las camelias, y era costumbre. Se llevaba la tuberculosis. Se digamos. llevaba la tuberculosis, estaba muy bien vista. Qué divertido. Y los trajes arrugados. Los trajes arrugados, porque se supone que venían, claro, un traje arrugado se podía entender que venía en una maleta desde Europa, entonces la gente amuñaba su ropa antes de ir a presentarse La en moda, público. ¿eh? El aparentar es de... Tiene, Claro, ¿no? tiene orígenes. Bueno, esos datos aparecen en el capítulo sobre el teatro municipal, que, claro, en esto de aparentar, ahí uno se entera que en el teatro municipal no se apagaban las luces, porque lo principal era que la gente se mirara entre ellas, ¿cachai? O sea, Cuando estaba la función. la función se hacía con las luces prendidas. Prendía. hasta Que viera quién estaba en el hasta teatro. principios del siglo XX. No te puedo creer. Exactamente. Y claro, la gente extranjeros que llegaban a ver las obras, no sé, las óperas, se escandalizaban de cómo toda la gente estaba hablando, o nadie le ponía atención a la ópera. Claro. ¿cachai? O sea, era como si fuera un cóctel Claro. y estaba la ópera. La ópera ahí como De fondo. de fondo. Claro, claro, un poco así. Qué maravilla. El Caupolicán del Cerro Santa Lucía. Bueno, que se parece a un moicano. Bueno, en sí, pues fue originalmente una escultura llamada El Último Moicano. Hay una copia en el Central Park. O sea, ese es el original. ¿El original? Claro. ¿Y por qué para No, nosotros es ¿Por qué un Caupolicán, moicano? digamos? Claro. Porque es una obra de un escultor chileno que la recicló, digamos, para que... Él había hecho un moicano y la recicló como Claro, es que Caupolicán. en el fondo cuando uno hace un bronce, en el fondo tú tienes un molde y puedes ir sacando una cantidad de copias Ya. de esta escultura. Pues. Hay varias en Chile del Caupolicán. Tengo entendido una en una ciudad del sur y otro en... Del mismo. sí, pues en el Estadio Nacional. Pero en todo es como un moicano. Pero sí, originalmente el último mexicano. El que por última vez le No, hecho. ganó una medalla con eso en un salón artístico en ¿En Estados Unidos? Estados Unidos, sí. Juan Pablo, ya que estábamos hablando del lugar, hablamos del excelente. cementerio, hablamos del Sí. Cerro Santa Lucía, del Teatro Municipal, la Plaza de Armas, que es como
como el epicentro de Santiago también tiene un montón de historias, ¿no? ¿Hay alguna que...? Oh, no, hay montones, no sé. Bueno, ahí se hizo la primera vacunación de Chile, de ahí en la entrada de la catedral. O sea, son tantas las historias que es difícil. Se hizo la primera vacunación en Chile. En Chile, claro. En la colonia, un cura, el padre Chaparro, vacunó a la gente contra la viruela y salvó mucha gente ahí, por Mira. ejemplo. Bueno, son 400 y tantas páginas Sí, de no. historia. Claro, o sea, realmente exactamente. increíble. Pero hay una que, antes que terminemos, Sí. el primer asalto a un banco en la historia de Chile. Buenaventura Durruti. Lo hizo claro, pues, no podría pensar que es un dato cualquiera, que alguien tenía que ser el primero. Claro. No, pero lo hizo una persona que es famosa en su país, no es tan conocida en Chile, que se llama Buenaventura Durruti, un líder anarquista español, que ¿Ya? fue uno de los principales personajes de la Guerra Civil Española. Murió en mitad de la Guerra Civil Española y a su funeral fueron 500.000 de personas en Barcelona. O sea, Son cracks. un crack, claro. ¿Ya? Es como que el primer asalto de banco en España lo hubiera hecho Manuel Rodríguez o una celebridad nuestra. ¿Ya? Y él hizo una gira por Sudamérica haciendo asaltos de banco, básicamente. Pasó por Una gira. Chile. ¿Porque andaba recolectando fondos o qué? Bueno, ya había hecho un asalto de banco en España. Bueno, su sueño se cree que era matar al rey de España en esa época y hacía estas cosas, claro. Qué increíble. Sí. Oye, y lo del Ku Klux Klan chileno también me llama muchísimo la atención. ¿Hubo un Ku Klux Klan en Chile? En espíritu, en acción, en métodos, un Ku Klux Klan. Claro, no es un Ku Klux Klan contra la población negra, porque Sí, claro, en Chile no lógico. hay población negra en Arica, pero no. Es un Ku Klux Klan que actuó a principios del siglo XX contra la población peruana de Tacna, Arica e Iquique. No te puedo creer. Le pintaban cruces negras en las fachadas de las casas, quemaban su... Y con los mismos símbolos. No. Se llama las Ligas Patrióticas. Es es por una eso especie de... una especie de Ku Klux Klan. No, O sea, no funcionaba- era una rama chilena de Ku Klux Klan norteamericano. Hubiera sido- Hubiera sido ya muy delirante. Pero Sí, funcionaba pero con la misma lógica. La misma lógica. Ese es el Ku Klux Klan chileno a nuestro entender, bueno. claro. Gente que hacían, no sé, reuniones secretas, iban, mataban, asesinaban, daban golpizas. Un Ku Klux Klan, po. Gente mala. Gente mala. Gente Básicamente. esencialmente gente mala, ¿no? gente básicamente mala. Juan Pablo Barros es periodista e investigador y ha hecho los textos de este libro que se llama Mira tú, que es ya decíamos que es un libro objeto, porque es preciosísimo y que está repleto de estas historias fabulosas de Santiago, de Chile, de la historia y que realmente son extremadamente sorprendentes. Una guía para perderse en Chile, Juan Pablo Barros. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas a nuestro cuento. gracias, Paola, Iván. Esto ya está ya en las Ya está en librerías, librería. listo. No sé si en todas, pero está... Está ya hace poquito, sí, está- está como recién salido del sí. horno. Sí. Sí, desde hace un par de días ya está repartiéndose y yo ya lo he visto en un par de librerías, así que si no encuentran su librería, bueno, es cosa de un par de días. Pídalo. Pídalo. O búsquelo en Eh, otra. Excelente, felicitaciones Juan Pablo. Ya. Chao, Muchas Juan gracias. Pablo. Suerte. Vamos a la gracias. pausa, hacemos otro cuento en cooperativa, el Happy Hour a la vuelta.